Del magisterio de la Iglesia. La naturaleza de la Iglesia. Cristo Dios fundó la sociedad eclesiástica conscientemente, próxima y directamente. La Iglesia es verdadera sociedad, sociedad perfecta e independiente, con una organización inmutable, con derecho de poseer incluso bienes temporales, con poder temporal e inmunidad, y fuero propio. Es el cuerpo místico de Cristo formado del costado de Cristo. La Iglesia es sociedad jerárquica. Por lo tanto, los seglares no tienen facultad de disponer de las cosas eclesiásticas, más aún, ni los sacerdotes del orden inferior por razón de su ordenación. El poder de los jerarcas no proviene de la comunidad de fieles. La Iglesia es sociedad monárquica, esto es, constituida bajo una sola cabeza que posee la potestad suprema. Fin de la Iglesia es derramar la salvación adquirida por Cristo y los beneficios que de ella proceden a todos los hombres de todos los tiempos, y en especial mediante un magisterio vivo y auténtico, defender y propagar íntegra e incorrupta la doctrina de Cristo. Miembros de la Iglesia. Son miembros de la Iglesia los bautizados, aunque sean niños, y no únicamente los predestinados o fieles, sino tanto los perfectos como los pecadores, aun los precitos, príncipes y reyes, orientales y occidentales, mas no necesariamente los predestinados, por ser tales, permanecen siempre siendo miembros de la Iglesia. Los no bautizados no pertenecen al cuerpo de la Iglesia. Los que rechazan un dogma se separan de la unidad de la Iglesia. Propiedades de la Iglesia. Es una sociedad sobrenatural y humana, perpetua e inmutable en su constitución orgánica, necesaria a todos para la salvación, fuera de la cual no hay salvación posible, ni remisión de los pecados. Consiguientemente, cuantos quieran salvarse han de ser miembros de la misma, por lo menos en deseo. Visible y reconocible por las notas que posee y que la distinguen de las demás sociedades religiosas, por las 4 notas señaladas por la tradición. 1. Con unidad de fe, de gobierno y de comunión, y única. No hay una doble iglesia, carnal y espiritual, ni está dividida en 3 ramas, romano-católica, greco-cismática y anglicana. Es santa, católica, apostólica. Sólo la Iglesia romano-católica posee estas propiedades. Poderes de la Iglesia. Potestad de magisterio infalible. Hecho y naturaleza del magisterio infalible. La Iglesia tiene por institución divina el derecho y el deber de custodiar la doctrina revelada, de exponerla, y en el ejercicio de este magisterio es infalible, por el Espíritu Santo que en ella inhabita, por cuyo auxilio guarda inviolablemente el depósito de la fe, e infaliblemente la expone, sin haber errado jamás, el derecho y deber de enseñar a todos los pueblos. La Iglesia es independiente de cualquier poder civil, sujeto del magisterio infalible. El Papa es infalible aun sin pedir el consentimiento de la Iglesia. Los concilios ecuménicos unidos al Papa que los confirma, los cuales concilios representan a toda la Iglesia y tienen por maestro al Espíritu Santo, por lo cual nunca erraron en materia de fe y de costumbres. Forman el concilio los obispos y otras personas según las normas del canon. El concilio no depende de la presencia de los príncipes. La Iglesia dispersa por todo el orbe es infalible en la proposición de la doctrina de Cristo.
Los concilios particulares y nacionales no son infalibles. Por consiguiente, no dan un juicio irrefragable en materia de fe y costumbres. Los sínodos diocesanos no pueden juzgar acerca de los decretos de las sedes superiores. Cada obispo en particular, si bien no es infalible en su magisterio, es verdadero maestro y doctor de los fieles a él encomendados bajo la autoridad del romano pontífice. No en cambio los presbíteros, aunque estén congregados en un sínodo, ni los seglares. Objeto del magisterio infalible. Lo son las materias que atañen a la fe y a las costumbres, y la misma doctrina de que sólo la religión de la Iglesia católica es verdadera, y las materias más estrechamente relacionadas con la fe, la interpretación del verdadero sentido de la Sagrada Escritura, la condenación de los errores acerca de la fe y las costumbres, así como los hechos dogmáticos, de suerte que los dogmas son normas de fe y de conducta, no lo son las decisiones provisionales de la sede apostólica. Ejercicio del magisterio infalible. La Iglesia no ejerce ya su juicio solemne, la Iglesia lo ejerce ya por su juicio solemne, ya por el magisterio ordinario universal, definiendo la verdad revelada, vigilando la fe de sus súbditos, y esto por derecho y por deber. La Iglesia no puede faltar a este deber, ni puede permitir que se oscurezcan las más importantes verdades de fe y de costumbres, ni tratar de nuevo los errores con una vez condenados ya definitivamente, ni cambiar el sentido de un dogma definitivo, ni puede establecerse una disciplina nociva. Consiguientemente se debe acatar su juicio incluso en las materias no expresamente definidas todavía, sin que baste un silencio obsequioso. Con pleno derecho exige la Iglesia la censura previa de los libros. Potestad de jurisdicción. Naturaleza de la jurisdicción. La Iglesia tiene la jurisdicción dada a los apóstoles y a sus sucesores para procurar la salvación de las almas y la integridad de la fe. Propiedades. Esta jurisdicción es absoluta y directa en materias religiosas, por lo menos indirecta en las temporales, divina, perpetua, es independiente de la probidad o predestinación del que la ostenta. Funciones de la jurisdicción. Se extiende al orden externo, por lo cual le compete la potestad legislativa, judicial y coactiva. Castiga en especial por medio de las censuras eclesiásticas, las cuales no cesan por el hecho de corregirse el penado o por cesar la contumacia. No castiga por sí misma con penas cruentas. Súditos y extensión. También los hombres perfectos están obligados a cumplir los preceptos eclesiásticos. Se extiende incluso a los reyes y príncipes, así como a las naciones. Abarca la sociedad civil, la familia, la educación. Puede invalidar las leyes injustas e invocar el brazo secular. La Iglesia no puede inmiscuirse sin razón en los negocios meramente políticos y temporales. Principales objetos y ejercicios de esta jurisdicción. En general, el cuidado de todas las cosas sagradas y en cierto modo incluso de las temporales y externas. En especial la administración de los sacramentos, especialmente las causas matrimoniales.
la elección y ordenación de los obispos y de los clérigos, el cuidar de los religiosos y religiosas, la predicación de la palabra divina, la concesión de indulgencias, la institución de fiestas, la dirección de los estudios teológicos, la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura, la educación religiosa. Independencia de las relaciones de la Iglesia